Que estaremos presentando en el día de hoy a raíz de la variación de medida de coerción al ex procurador Jan Alain. Y es que le retiran grillete y levantan el arresto domiciliario. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional ordenó el levantamiento del arresto domiciliario y el retiro de grillete electrónico que pesaba contra el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. La decisión fue adoptada por la jueza Claribel Nivar, quien indicó que, no obstante, se mantienen vigentes las demás medidas de coerción impuestas, consistente en el pago de una garantía económica de 30 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, así como el impedimento de salida del país. Recordamos que Rodríguez fue apresado en el año 2021 vinculado al caso Medusa, una investigación por presuntos actos de corrupción administrativa durante el periodo de gestión 2016 del Ministerio Público. A este se le imputa encabezar una estructura criminal que supuestamente se benefició de maniobras fraudulentas en procesos de compras, contrataciones, sobornos y sobrevaluaciones de obras. Además, el ex procurador en el expediente figuran otros funcionarios allegados, así como miembros del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana, quienes se enfrentan a acusaciones similares de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y coalición de funcionarios. El caso Medusa forma parte de los procesos judiciales más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el país, impulsados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PECAP. La variación de la medida de coerción de Jan Alain Rodríguez se produce mientras continúa el juicio de fondo. A propósito de este tema, estaremos socializando con ustedes, preguntando sobre el mismo. En pantalla, la pregunta del día, para que nos dé su comentario. ¿Cree usted que la decisión de levantar el arresto domiciliario y retirar el grillete a Jan Alain Rodríguez afecta negativamente la credibilidad de la lucha contra la corrupción en el país? Fulvio. Bien, este tema que fue tan sonado, el tema Medusa, y eso se le cayó prácticamente la Procuraduría entera. Lo primero fue la forma, ¿verdad? Y aunque se deja expresar en el expediente razones claves y también razones de peso, de corrupción, todo el entramado de la justicia dominicana tiene muchas debilidades. Que le hayan quitado el grillete y le hayan quitado el arresto domiciliario determina que ya esto pasó, no, de ninguna manera. Porque las demás condiciones continúan. Continúa la garantía económica, continúa el impedimento de salida, pero sí como que refleja cierta debilidad, porque esto se atribuye a un triunfo de los abogados del imputado, prácticamente, ¿verdad? Lo que evidencia que hay posibilidades que en la maniobra de la justicia, aún con hechos supuestamente probados y con un expediente bien elaborado, un reo de esta categoría con buenos abogados puede burlarse de la justicia. Esperamos que este no sea el caso y en la relativa situación de que el imputado sea verdaderamente culpable, pues que la justicia actúe de una manera bien independiente, que es lo que nosotros queremos, sobre este caso y sobre todos, y lo que van a venir y lo que hay pendiente. Porque un país sin institucionalidad de justicia fuerte, son pocas las posibilidades de desarrollo que tiene, porque inmediatamente se puede ver la brecha, el espacio para poder convivir con la justicia en maniobras
a estos niveles, pues lo demás lo que van a hacer es imitar y se va a detronar entonces el miedo, el temor a hacer acciones que vayan contrarias a la ley. Esperamos, que es nuestro deseo, que esta acción de variar las medidas de coerción al señor Jean Alain Rodríguez, que es imputado del caso Medusa, no vaya a mayores y que el expediente se siga ventilando, se siga viendo y que se le dé el justo trato de acuerdo a lo que hay en pruebas. Y esto entonces podría fortalecer la credibilidad de la justicia. Pero ¿cómo lo entiende el pueblo? Que inmediatamente se hace una variación, ya ese caso pasó. El pueblo lo entiende así, y que ya ese caso ya terminó ahí. Entonces eso le ofrece un espacio de mucha duda al pueblo dominicano y también de credibilidad de la justicia dominicana ante casos de élites, ante casos de esta envergadura. Esperamos que el mensaje que se lleve al pueblo sea un mensaje diferente en materia de justicia. Gracias, Fulvio. Yerjan. Bien, lo primero es corregirle a la producción del programa que de acuerdo a la sentencia 0225 del año 2025 que salió antes de ayer, el mote Medusa no se debe utilizar. Porque de ahí en adelante somos pasibles de que nos intimen y se... Porque está prohibido, ¿verdad? Ya el Tribunal Sí, Constitucional sí. dijo claro. Dijo claro, sí. No motes que puedan afectar la dignidad de los imputados. Entonces, cuando hacemos esto, que ponemos y lo repetimos en 2 párrafos, entonces estamos violando un precedente constitucional que es de carácter erga omnes, es decir, vinculante a todas las instituciones públicas y privadas. Y por ahí tenemos que comenzar a respetar, porque si no, entonces no estamos en un Estado de Derecho, sino en una selva. Esa pequeña sugerencia. Eso es una derrota para el Ministerio Público. Se podría ver. Para Jenny y para Camacho, que son demasiados, porque tú no tienes que hacer eso. Cuando tú, y por eso yo invito a la lectura de esta sentencia, que es una sentencia muy bien motivada y que explica por qué. Porque el objetivo de ponerle un sobrenombre, un mote, a una investigación es para que nadie se entere de lo que se está hablando. Ejemplo, el caso Pulpo, pero ¿qué es lo que determina el Tribunal Constitucional? Que no le pusieron pulpo para que no se sepa, sino para hacer una comparación entre exactamente. Entonces dice el tribunal, entonces ya tú estás sesgado y estás provocando con esa actuación, ¿verdad?, un sesgo y estás influyendo en la posible decisión. Claro que sí, una sentencia maravillosa que invito a abogados y no abogados a que la lean para que podamos entender, porque a veces cuando no se es abogado, cuando no se está y cuando no se conoce la historia del derecho, hay cosas que no se entienden. Por eso es que es bueno tener conocimiento de causa. Aclarada esa parte, ni caso Medusa, eso se le va a aplicar también al caso Pulpo y a todos esos casos cuyo nombre se le colocó con el objetivo de dañar la imagen de los imputados. Dice el Tribunal Constitucional en función de eso que un hecho, una acusación no es un hecho probado y que por tanto usted no puede colocarle motes que pudieran afectar ahí la dignidad de la persona, que no se pierde nunca. Tiene sobrada Sí, razón. claro, si tú lees esa sentencia, no hay forma independientemente de lo que dijera la fiscal ayer, que se despachó con un soberano disparate, que parecería que estamos jugando tapita en este país. Ahora bien, respecto de esto, miren dónde es que nos tenemos que ir. El que no es abogado y no conoce la parte histórica del derecho penal, se le hace difícil comprender. Dirán, no, ya eso pasó ahí, miren. Fue apresado Jean Alain en el año 2021. En el año 2021, ¿cuántos años han pasado? Ya va pasando. Ya van para 4 años. O sea, en junio, el 29 de junio de este año,
y va a cumplir 4 años preso en su casa. Entonces, caramba. Y si luego resulta que los hechos que se le imputan no fueron tales, como ha pasado con muchísima gente. El Estado tiene que resarcir. Que va a resarcir nada en este país. ¿Qué va a resarcir nada en este país? ¿Y cómo tú recuperas 4 años preso? Por ejemplo, en tu casa. 1 año en prisión, 1 año y 18 y 8 meses. Se sobreentiende, o así dice la ley, que las medidas de coerción son por un periodo. Sí, pero que el tema es, miren, es que la medida de coerción tiene un objetivo específico y es que tú no te sustraigas del proceso. Claro. Y yo le pregunto a ustedes, todo lo de los casos anteriores, para no mencionar los motes, el caso del hermano de Danilo Medina, ¿están toditos sueltos? ¿Quién ha salido corriendo? Ni uno. ¿Qué significa eso? Que esas medidas de coerción de la prisión preventiva eran innecesarias. ¿Cuándo es una prisión preventiva necesaria? Cuando la persona representa un peligro para la sociedad. Sí. Cuando la persona, un asesino en serie, un asesino, ¿verdad? Un violador, cosas así. Sí. Entonces tú dices, no te podemos tener, por ejemplo, una persona que no tenga documentos, qué sé yo, un ruso, para no mencionar a los vecinos haitianos, un ruso que lo que más que puede hacer es salir corriendo, entonces tú le pones o impedimento de salida o le pones prisión preventiva. Eso estoy hablando más o menos de manera llana. Entonces, Jean Alain está preso desde el año 2021, duró 1 año y 6 meses preso y luego entonces lo mandan para su casa, preso en su casa. Usted dirá, bueno, pero está en su casa, sí, pero es preso, ¿qué tal? No puede salir de ahí, salvo el permiso que le daban entonces. Yo creo que ahí el sistema fue excesivo y ustedes verán que él ahora va a continuar el proceso en libertad y no va para ningún lado. Y no es que tiene impedimento de salir, pues tú coges una yola, un yate, te monta aquí en ¿cómo se llama? En Punta Cana. Y llega donde tú quieras. Sí, entonces, esa parte tenemos que trabajarla, señores, porque el dominicano, obviamente estamos en Latinoamérica y eso es normal, cree que los procesos es con cárcel que se resuelven. Mientras usted está siendo imputado, dice la Constitución, dicen las leyes, que lo normal es que usted esté en libertad y que la prisión preventiva es la excepción para casos excepcionales, porque luego pudiera resultar que los hechos que a usted le imputan no sean tales y usted sea una persona inocente, pero ya usted, como decimos popularmente, ya usted se chupó 4 años. Ya usted perdió 5 o 6 años de su vida, como hay muchísima gente imputados, señores, que luego vamos a traer unos casos para que ustedes lo vean aquí, para que ustedes vean lo que es el sistema penal. Injusto. No, a veces injusto y a veces extremadamente abusivo. Gente que van allí a la fiscalía y lo acusan de algo que no sucedió y le hacen un proceso y esa persona tiene que durar 4 y 5 años involucrado en un proceso que ni siquiera tuvo que ver con eso. ¿Y cómo es posible? Entonces, eso es delicado. Y por eso el derecho penal, gracias a que existe el Tribunal Constitucional, a que se han hecho reformas, ha venido cambiando. Porque antes era un coronel que iba a tu casa, preso, años preso ahí, sin proceso y sin nada. Ya eso no existe. El que me diga a mí que yo estoy preso y nadie me defiende es mentira. Porque aquí hay muchísimos abogados que son del Estado, a través de la Defensoría Pública, que van constantemente a las cárceles a asistir a los presos que no tienen con qué pagar un abogado privado. Si usted no lo sabía, sépalo. Sí. Que van constantemente y hacen levantamiento para que usted, si no tiene dinero para pagar un abogado privado, ellos le defienden. Y son buenos. Son buenos. Entonces, yo creo que es válido. Y yo creo que tenemos que repensar el tema de las decisiones de los jueces. A veces los jueces toman decisiones por miedo. Por miedo a que lo cancelen o a que le armen un chisme. Porque aquí también, fíjense ustedes cómo de una vez de que varían una medida de coerción aparece Wilson Camacho y Jenny aparecían... que parecían dos chismosos, me excusan el término, pero es verdad. Los jueces, la corrupción. No, hermano, usted lo que tiene que hacer es probar los hechos. Y cuando usted esté listo, que tenga todas sus pruebas, entonces usted imputa y acusa, como hace Estados Unidos. Estados Unidos, si te agarraron, olvídate que ya tú estás más, ya ellos saben con qué te van a dar. Entonces aquí, primero te agarran preso y luego que investigan. Mírenlo ahí, 4 años tiene ese caso, va para 4 años ese caso ya. Del apresamiento va para 4 años y todavía no hay la primera decisión. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a repensar el sistema penal, porque aquí a cualquiera lo meten preso.
sin haber... Yo no estoy diciendo que Adrián Galán sea inocente o culpable, eso no me corresponde a mí. Pero sí conozco de casos de gente que no han estado ni cerca de los hechos y están ahí sometidos. Muy bien, gracias, Yerjan. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis, que se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día. Como un poco bajito aquí. Buenos días a todos. Francis Rodríguez. Adelante, Francis. Yo. Bueno, los casos dominicanos y sobre todo los de corrupción también son temas políticos que se grajean a lo público y que no tienen para mí, no contienen el propósito último, que es de enfrentar un flagelo que afecta y descapitaliza todo presupuesto pensado a favor de la gente. Lo que debió de estar remozando escuelas y esto está en los bolsillos de 2 o 3. 2 o 3 que ese mismo dinero genera el pago de los más brillantes pensadores jurídicos y hasta se hace negocio para transferir al Estado y con eso se conserva un hecho de guerra jurídica y de ganancia. Mira, devolvió 3.000 millones. Un hombre que está mencionado que hay por alrededor de 61.000 millones. Coño. ¿Quién te refieres? Los hermanitos de Danilo y el cuñado. No, pero ellos no han devuelto dinero. No, claro que ya el cuñado ha dado ya. No, pues yo no soy sometido. Sí, Cuñado, no. sí. Chequeate esa información porque Sí. los hermanos de Candy, Montilla, no han sido sometidos a la justicia. Se han sido mencionados. No. Está con sus cuentas bancarias congeladas por la Procuraduría y los generales de Danilo, el que andaba detrás, ya ha dado más de 2.000 millones de pesos al fisco. El coronel también. Es decir, que es el grupito, el que ya no se le puede decir Medusa ni ocho cuantos. Pero ese grupito ha devuelto alrededor de 7.000 millones de pesos al fisco, al Estado Dominicano. Búsquela la última, porque el listado no lo tengo, pero todos los que están implicados en esos casos han devuelto 7.000 millones, billones. 7 billones, que es 1.000 millones de millones. Eso no es cosa fácil. De gente que lo que tenía un salario de 100 y pico y de 200.000 pesos y hasta de 100. Los que eran militares, los que eran funcionarios. Esos son en los acuerdos. En los acuerdos que hace recientemente el abogado que tenía esos acuerdos renunció para ir a defender al señor Espaillat. ¿Lo recuerdan? Es ese mismo, el que ha sido mencionado por Jochi Gómez, que está evacuando toda su inmundicia y peor aún, que la clase política tradicional haya permitido que se armara un monstruo de esta naturaleza. Aquí lo que ha debido de tener un ministerio público comprometido y un Estado comprometido a que la corrupción que dice la Constitución que proscribe la corrupción haber sido cumplida en la forma que se persigue, en la forma que se investiga, en la forma que se presentan las pruebas, en la forma de todo. Pareciera que hay por los bajos planes de simplemente hacer una especie de presión en el cuello, no llevarlo al ahorcamiento, ni a ninguna condena o a una condena simple.
que se cumple con los años que tiene preventivo, de 2 a 3 años, en vez de 10, y que cumplan. Pero esta medida no da como esa perspicacia de que se crea que se puede... No, realmente en la parte del desarrollo del juicio, realmente lo correcto es que si tiene las condiciones, y como ya hemos dicho que el Código Penal y la misma Constitución y los principios penales establece, está hecha para que los ricos no estén presos. Porque lo primero que te dice es que haya arraigo, que demuestre que él tiene suficientemente arraigo aquí en el país, casa, dinero, familia relaciones sociales. Esa vaina no la tiene de a pie. Está preso. Está preso. Es decir, que lo de Jean Alain debió de ser hace tiempo, como a muchos. Otros, por su connotación y su subterfugio presentado previo al juicio, demuestra que ese señor no puede estar libre porque estaría disipando pruebas y arreglando cosas para que no se consigan y hasta matando gente. Es eso. De ahí, de eso que se trata, que tú le cuartes al rico, al delincuente o al corrupto, que tiene mucho cuarto para comprar, para pagar, para revoltear todo. ¿Y tú crees que eso no lo puede hacer de su misma casa, preso de su misma casa? No, si tú le estrangulas, con excepción de los amigos que le puedan servir, entonces busca las conexiones, porque son conexiones. Hay gente ahí que puede vivir 100 años sin tener que mover un peso en su banco, claro, porque otro se lo suple. Claro, porque claro, así claro. Es decir, que es una componenda maldita. Pero Francis, hay un problema desde la cárcel, ¿no? Desde no lo puede hacer desde la cárcel. Desde la cárcel controlan barrios enteros. Claro. Es verdad. Pues tú no te acuerdas del amigo aquel que controlaba el nordeste desde la cárcel. Ustedes como juristas deben de plantear una reestructuración de la justicia. Bueno, pero fíjate, el tema del Código Penal, que es del año 1808, ¿cuántos años que tiene? Más de 200. Sí. Con ese que nos estamos desenvolviendo, señores, con algunas modificaciones y algunas figuras que han llegado que deben estar en el Código Penal y se han convertido en leyes propias, como es la extinción de dominio, que eso lo hemos dejado de lado con respecto a estos casos. Sí. Y de todas maneras, entiendo que el Ministerio Público pareciera que le han dado un golpe bajo, pero no. No, ya van 3 que le da Jean Alain. Le da ya el primero que le dio fue cuando lo paralizaron cuando iba a salir del país. Que el Tribunal Constitucional le dijo al Ministerio Público, tú no puedes, sin autorización de juez, prohibirle a nadie salir del país. Ese fue el primer palo que le dio. Pero hay muchísimos que hay paralizado aquí. Le dio otro palo ahora con el tema de los motes. Y bueno, esto ya no, porque esto es parte del procedimiento. De todas maneras, lo que aspiro es que haya un proceso justo, pero sobre todo robusto, para que se haga justicia por todo lo que nos hicieron, todo eso que están hoy en preventiva o en juicio. Muy bien, gracias, Francis. Bueno, quienes hemos abogado y tenido en algún momento la esperanza de que en la República Dominicana pueda haber un sistema de justicia eficiente, independiente en todo el sentido de la palabra, funcional, nos desgarra el hecho de tú cada día poder palpar que no ha sido así y que no se vislumbra que pueda hacerlo por muchos años. Quienes han dirigido y quienes están dirigiendo el sistema público, que era de alguna forma en quienes se podía albergar algún tipo de esperanza de una mejoría en los resultados finales de estos procedimientos llevados por el ministerio, no hemos sentido la satisfacción del deber cumplido o de los resultados deseados por muchos dominicanos, es decir, resultados fallidos de alguna forma, ya sea por malas investigaciones, por lo que sea que usted entienda. Al final, quienes apostábamos a que íbamos a tener buenas cosas en un ministerio público, en una nueva gestión, que era una de las fortalezas brindadas en los procesos electorales y que
ofrecían los diferentes partidos, y en este caso el partido de gobierno, que entendíamos que tanto el tema de la transparencia gubernamental como el sistema de justicia iba a dar un giro en República Dominicana. Si bien es cierto que hemos observado cosas no comunes, tener un procurador o un exprocurador y gente de tanto poder en estos sometimientos, y muchos de ellos admitiendo culpabilidades, como en este mismo caso donde se involucró al exprocurador, donde muchos de los imputados, de los acusados, admitieron haber participado y tenido o actuado de manera ilícita afectando el Estado dominicano por supuestas fundamentos de no durar mucho tiempo en estos procesos, de no sobrellevar un proceso judicial y demás, pero al final admitieron y entregaron parte de lo que supuestamente o de lo que sustrajeron. Otros de este grupo importante de personas acusadas, decidieron llevar el proceso, entre ellos, por supuesto, como vemos y estamos tratando y sabemos, Jan Alain y otro grupo, pues decidieron ir a justicia y probar su inocencia, que es lo que ha abogado todo el tiempo el procurador. De ese grupo acusado en este caso, hay gente que ha admitido, como decía Francis, no solo en este caso, hemos tenido otros casos de estos emblemáticos casos llevados de gente que ha entendido o ha preferido decir, bueno, si yo sustraje dinero y le voy a devolver al Estado. Y hago esta comparativa de lo que nosotros esperamos, de lo que hemos obtenido, cosa muy poca vista, que estén devolviendo dinero al Estado dominicano, pero al final lo que se nos vendió y lo que nosotros esperábamos y entendíamos que íbamos a tener desde un ministerio público fortalecido, transparente, con gente que nos representaba o que nos puede representar de una forma digna para nosotros tener los resultados que deseamos como dominicanos en el proceso de justicia en el país, de que quien cometa actos pueda ser llevado a la justicia, pero no solo ser llevado por un asunto populista o de cámaras o de decir estamos combatiendo la corrupción con pruebas de ciclones categoría 5, que es una de las frases más emblemáticas, sino que cuando se vaya a esos procesos, la solidez de lo que vayan a mostrar sea, para como decía mi compañero, bueno, ya usted está preso, usted está trancado. O sea, no inventar como en el camino. Y ante todo esto, aunque no es así, y el que no conoce, quienes no conocemos de leyes, cuando se presentan las informaciones, bueno, ya está el término adecuado cuando le quitan esto de los grilletes y la coerción. La medida de coerción. Entonces la gente entiende, bueno, ya se cayó el caso, ya no hay un proceso, pero de hecho él está en el medio, está en el proceso o en juicio. Más bien. Entonces, ante todo... Y hay otras medidas de coerción que permanecen. Y esto es una clara muestra de la cultura que nosotros tenemos, de lo que planteaban algunos de ustedes, de que si la persona no está presa, se siente que no está siendo investigada, que no está en un proceso judicial. Y de ahí la lamentable preocupación que nosotros tenemos en el país de la cantidad de gente que está en juicios o en procesos de juicio, que están presos. Ay, señores, más de un 50% de los que están de personas que están en procesos judiciales están presos. Que es una preocupación. Sobrepasa la Ustedes se refieren a los presos preventivos. Pero a los presos preventivos, o sea, es una cantidad alarmante y enorme. Entonces, cuando planteamos todas estas cuestiones de la esperanza y de lo que albergábamos con un ministerio público renovado, con un partido de gobierno que nos vendía el impacto que íbamos a tener tanto en el tema de transparencia como de persecución de la justicia. Esto por un lado. Y todo lo que tiene que ver con el sistema judicial en la República Dominicana, que cuando tú empiezas a citar, y ustedes que están en eso en el día a día y este espacio que lo ven muchos abogados, vamos a citar de manera puntual en cuáles aspectos de manera importante y permanente en el tiempo nosotros hemos tenido como mejoría.
¿Cuáles? Sí, cítenlo ustedes porque... No, o sea, es una pregunta que nos hacemos y que le hacemos a los ciudadanos. Uno de esos casos de los presos preventivos. No hemos tenido ni se visualizan mejorías para disminuir esta situación, pero la seguridad de los recintos carcelarios, pero el sistema de justicia propiamente, con todo lo que engloba. O sea, ante todo esto, estamos básicamente igual. Y hago esta comparativa por lo que se nos vendió y por lo que entendíamos que íbamos a tener en estas nuevas gestiones. Sí, lo que pasa es que somos una sociedad violenta y vengativa. Aquí no hay una visión de la reforma. Aquí tenemos una sociedad que sucede algo, pero bueno, aquí en un medio de comunicación vimos a Tolentino mandando a los presos que cuando llegara este señor que supuestamente abusó de un niño y luego le quitó la vida, que le dieran lo de él desde que entrara. El señor de ahora, sí, el último. Entonces, ¿cómo desde un medio de comunicación? Pues yo no sé porque la información no se sabe si está vivo, si no está vivo. Yo vi que lo pero mataron. desde un medio de comunicación mandando a los presos a que le dieran su bienvenida. Señor, eso es grave. Porque si por casualidad... Eso es tomar justicia en sus manos. Sí, pero si por casualidad esa persona no es la que cometió el hecho, entonces lo vamos a dejar que lo maten en una cárcel siendo inocente. Sí, condenado a priori. Claro, entonces es que somos una sociedad bastante violenta y por eso a veces los jueces toman decisiones violentas, porque eso es violencia del Estado sobre el ciudadano. A veces los jueces, para evitarse un lío, que lo acusen de corrupto o que vayan a quemarle la casa o a darle un palo saliendo de un palacio de justicia, a veces mejor prefieren tomar la decisión que el pueblo quiere, estilo, ¿cómo se llama? De Jesucristo, Pilato. Bueno, Pilato. ¿ustedes quieren a Barrabás? Pues cojan a Barrabás y yo me lavo las manos, que a veces es lo que la sociedad quiere. Y eso es un ejemplo que se plantea en el derecho penal, lo que se dio con Jesucristo. Un tipo inocente, el emperador dice, no, yo no quiero un lío con esta sociedad violenta, hagan lo que ustedes quieran con él. Entonces, Y eso fue lo que pasó. Ante todo esto, nosotros tenemos reformas que se han iniciado para mejorar el sistema, decayeron a propósito del mismo sistema corrupto que tenemos, que es una de las cosas por las cuales se le imputa al señor Jan Alain, donde se habla de esa desviación de más de 6.000 millones de pesos en ese plan de humanización de los recintos carcelarios. Pero no solo ha sido Jan Alain, es lo que teníamos. Y los que están, que si tal vez no hay robos de miles de millones, hay un tráfico de influencia, hay un manejo político dentro de un sistema de justicia que se supone que no debe de ir. Pero bueno, vamos a continuar. Es difícil.